Hola y bienvenidos a JJ Relojeros. Hoy vamos a seguir con la saga de relojes españoles. En, en este caso nos vamos a introducir en una marca ya desaparecida, una marca española del siglo pasado que empezó a fabricar relojes anterior a mitad del siglo pasado, de la década de los 50, pero que tuvo su auge a partir de los años 50 y hasta principio de la década de los 80. Fabricó muy buenos relojes, como tenemos este concretamente de la década de 1950, y ya en su final época, por ejemplo, en, en los años 80, donde ya desapareció, donde se metió en la época de la revolución del cuarzo. Incluso llegó a fabricar, como vemos aquí, anadigis, analógicos digitales, que esto yo creo que concretamente sería de los últimos titanes que se fabricaron. Este sería de los primeros y este de los últimos. Concretamente este vemos que tiene graves problemas. Es un reloj que estamos intentando restaurar por su valor, no económico evidentemente, pero sí orológico, porque es una marca española, porque forma parte de la historia española y nos gustaría restaurarlo. El problema de este reloj, pues que ha sido muy maltratado, seguramente se le quedó una batería puesta y como vemos cómo está, es una barbaridad el sulfatado que tiene toda la carátula. Incluso todo el sulfatado salió hasta la carátula. Todos los circuitos, todo el circuito y todo el módulo está hinchado. Creo que la única solución, porque ya lo he limpiado y no se ha podido poner en funcionamiento, sería cambiar el módulo. La única pega que yo creo que puede tener este reloj es que cambiándole el módulo seguramente el digital no funcione. Aparte que no sabría si la pantalla digital todavía funciona. Bueno, lo único que se podría, quizá con un poco de suerte, es que el analógico sí que funcionase. Pero bueno, el reloj que nos ocupa hoy son estos, que estos sí que son unos relojes muy robustos, unos monstruos de la relojería. Como se puede ver, Titán, que la propaganda de aquella época los anunciaba como Titán, el titán de los relojes. Y no era una broma, porque vemos que son Inca Block, llevan protección antichoque de estos relojes. Concretamente el reloj que tenemos es un reloj mecánico, un reloj de cuerda, de remonte manual, como podemos ver. Titán es una empresa española que, como muchas otras españolas y europeas, compraba tanto las cajas, los cristales, en fin, todas las piezas y las máquinas en Suiza. Como vemos, aquí tenemos a las 6, aquí en pequeñito, el Swiss Made, aquí también en la caja, Swiss Made, Inca Block, acero inoxidable. Concretamente esta empresa Titán contrató una empresa en Suiza, en la Chambre de Fonds, o Chaux de Fonds en español, pero la Chambre de Fonds, que le fabricaba, lo dicho, los relojes, ¿no? Y los comercializaba, ponía su nombre, Titán, y los comercializaba sobre todo en España. Es donde más auge tuvo esta marca y donde todavía este reloj, por ejemplo, lo adquirí en España, y como podemos ver, todavía un reloj totalmente para estrenar. Le tuve que cambiar la correa, eso sí, por una de piel legítima. Le puse una correa de alta calidad, una de búfalo, y se puso un reloj
para usarlo. Este reloj lo uso de cuando en cuando. Esta fabriquita, que era una fábrica pequeñita en Suiza, ahí en Le Château de Fonds, en Suiza, le fabricaba las cajas, en fin, los cristales, pero estos relojes, como si alguien tiene algún Titán, verá que tiene varias maquinarias. Por ejemplo, este es un Adolf Sylph, una 1130 de 17 rubíes, con la peculiaridad de que lleva fechador. No es un fechador de cambio rápido, pero no todos las 1130 llevan fechador, con lo que tiene una peculiaridad bastante curiosa. Titanes, normalmente no todas serán Adolf Sylph, que curiosamente Adolf Sylph, como hemos dicho en otros vídeos, es un movimiento muy robusto, muy fiable, que se inventó para el uso militar, y como vemos, por eso es Inca Block, porque tiene ese movimiento. Otros que no son Inca Block es posible que lleven otro movimiento menos robusto, igual de fiable, pero menos robusto, pero este concretamente es el que lleva. También no sería raro ver que Titán también utilizaba movimientos incluso de la antigua URSS, de la Unión Soviética, por el bloqueo económico que se le hizo a España en los años 50, con lo cual no es raro ver que en los años 50 había movimientos eslava o Poljot. Puede ser que veamos movimientos de 21, 23 joyas de remonte manual Poljot o de 22 eslava, pero bueno, lo más común es verlos con maquinarias Adolf Sylph o alguna otra maquinaria suiza de la época, también desaparecidas. Y bueno, concretamente, ya para hablar de este reloj, veremos que este Titán es un reloj totalmente cuadrado, es un 28×28, remonte manual. Los índices son aplicados, tiene baño de oro, tiene fechador a las 3. Ahí vemos los números, la marca impresa de Titán, 17 rubíes, Inca Block, y el Sussmate también impreso. Un reloj muy útil, muy resistente, muy duro. Y esta pieza concretamente, a esta le puse esta correa negra con cosido en azul, que me parece que le da algo de modernidad a la pieza, y es más punible que ponerle una más clásica, porque creo que tengo piezas más clásicas que le van correas, pues digamos más tipo cocodrilo o algo así, y esta como es un reloj tan grueso, tan robusto, porque bastante grueso, un reloj bastante robusto, pues creo que esta correa le iba mejor. En fin, creo que había que hacer un vídeo con mención a este reloj, a esta marca, que es parte de nuestra historia y de la historia de la horología en general. Y ya vemos que esto, digamos, no es el reloj más nuevo que hizo Titán, pero sí es, digamos, bastante antiguo, década de los 50. Y aquí nos vamos ya a lo último de Titán, que era de la década de los 80. Por curiosidad os diré que hoy en día Titán, hay una marca que se llama Titán, que es del grupo Tata, del grupo de coches de la India, que tiene Land Rover y Jaguar, pero no tiene nada que ver con esta marca. No sé si le compraría la patente del nombre o no, o ya caducaría, pero vamos, que no tiene nada que ver con esta marca española, que ya os digo que salía cuando yo no lo he llegado a ver, pero sí que los más mayores había publicidad que decía Titán, el Titán de los relojes. Pues este es el famoso Titán, un reloj robusto, y ya hemos visto que un reloj que tiene 70 años, como ha llegado a nuestros días, sí que es verdad que no tiene uso. Siempre nosotros cuidamos mucho nuestros relojes, no tiene uso, y de hecho todavía podemos ver que está para estrenar. De ahí el por qué mantenerlo
con la pegatina y con esta, de esta manera, ¿no? Evitaremos óxidos y muchas cosas, pero luego dirán, qué tontería, es para... Así no vas a disfrutar el reloj. No, sí, se disfruta igual. Quizá os voy a decir una cosa, a lo mejor en los nuevos sí que se puede dejar, porque si por ejemplo lo disfrutamos en el agua, al final la pegatina se va a caer. Pero en estos relojes que evidentemente no son acuáticos, evitará que con el sudor se nos estropee o se nos oxide la tapa y tenemos un reloj con una condición mucho mayor que si no lo tenemos. Bueno, pues con estos consejos sobre el mantenimiento de relojes y un poco de historia de la marca, espero que os haya gustado el vídeo y conozcáis un poco más de esta marca. Sin más, me despido de vosotros y espero que os haya gustado el vídeo, y el que no esté suscrito, pues que se suscriba, y así podremos hacer más cositas en el canal. Pues nada, muchas gracias y hasta otra.